viva, ¿no? Y esto es propio de las insuficiencias renales, ¿no? Y esto puede ser secundario a un proceso alérgico, ¿no? Cuando vemos, tenemos que, antes de ver los edemas, tenemos que ver cómo está distribuido el agua en todo el cuerpo. El agua está distribuido, nosotros tenemos el porcentaje de agua corporal total del cuerpo es el 60% de nuestro peso, ¿no? Es el 60% de nuestro peso en el líquido intracelular. De este 60%, el 40% está en el líquido intracelular y el 20% en el líquido extracelular. Tanto es así que el líquido intersticial es 14% y el líquido plasmático es 5%, transcelular es 1%. Entonces vemos que el líquido plasmático es el que nosotros vamos a ver cómo se moviliza. Cómo se moviliza en función de lo que del líquido intersticial, ¿no? Entonces, vemos pues cómo es el intercambio de líquido intersticial y capilar. Miren, aquí está, esto es la arteriola y esta es la vénula. Esta es la arteriola y una presión de filtración que pone aquí en la arteriola, en la arteria. Esto es el capilar arterial, este es el capilar venoso. Entonces, este capilar arterial, cuando sale un volumen de agua, por ejemplo, sale un volumen de agua X, tiene que retornar un volumen X, ¿no? Pero resulta que algunas veces, cuando sale un volumen, queda un remanente. Ese remanente que no se llega a absorber en la vena es reabsorbido por los vasos linfáticos. Entonces existe una relación entre los vasos linfáticos y de los vasos arteriovenosos, ¿no? ¿Cuál es la relación? Que los vasos linfáticos son los que van a recoger el remanente de volumen que queda después de que se ha producido la absorción. Vemos acá, entonces, para ver lo que es, aquí la pregunta sería, ¿cómo se produce esta presión neta de filtración? Esta presión neta de filtración está basada en un concepto que vamos a conocerlo, que es un intercambio de líquido intersticial y capilar. Vemos que dentro del capilar, en el plasma, va a existir una presión que vamos a llamar presión oncótica, o presión también que se llama acá presión coloidosmótica, ¿no? Coloidosmótica. Esta presión coloidosmótica está dada principalmente por la albúmina, ¿no? Sobre las otras proteínas. La albúmina es la que más presión oncótica tiene. Y esta presión oncótica o coloidosmótica del capilar, ¿qué es lo que va a hacer? Va a atraer el agua hacia su superficie, por lo tanto, impidiendo la salida del agua. Cuando hay un flujo de sangre, lo que se genera en las paredes también es una presión a la que vamos a llamar una presión hidrostática. Esa presión hidrostática es la presión que ejerce la sangre en las paredes del vaso sanguíneo. Entonces, esta presión hidrostática, ¿qué es lo que va a hacer? Va a sacar el líquido del vaso sanguíneo, va a sacarlo hacia el intersticio, va a sacarlo al intersticio. Ahora, del intersticio también tenemos algunas presiones. La presión oncótica intersticial, que es de menor cantidad y casi es despreciable este valor porque no hay muchas proteínas en el intersticio, casi nada. Entonces podríamos dejarlo, ¿no? Pero también ejerce la salida de líquidos, no permite la salida de líquidos. Y la presión hidrostática pericapilar, que hace que intenta reingresar ese líquido que está saliendo, ¿no? Por lo tanto, trata de mantener un equilibrio. Entonces, si es que nosotros dijéramos que la presión plasmática oncótica es aquella presión que va a mantenerse en equilibrio con la presión hidrostática, ¿para qué? Para que el volumen de la sangre, para que el volumen del agua que está aquí en la sangre, ¿no? Se encuentre, digamos, adecuado, ¿no? No esté fluyendo así. Cuando hay un desequilibrio de esto, por ejemplo, una disminución de la presión oncótica por disminución de la albúmina o por pérdida de albúmina,
se va a incrementar la actividad de la presión hidrostática, lo que va a suceder que va a permitir la salida de líquido hacia el intersticio. Va a permitir la salida de líquido hacia el intersticio. Ahora, lo puede ser que la presión oncótica, el plasma oncótico también se mantenga en un valor normal, pero hay un aumento de la presión hidrostática. Ese aumento de la presión hidrostática sea secundario, por ejemplo, a una insuficiencia cardíaca crónica, o sea secundario a una insuficiencia renal, ¿qué es lo que va a producir? Un aumento de la presión hidrostática y, por lo tanto, una salida de líquido del intravascular hacia el intersticio. Esta acumulación de líquido del intersticio secundario a todos estos fenómenos se va a conocer clínicamente como edema. Entonces aquí tenemos lo que les hablaba. Miren, la presión sanguínea arterial y venoso es 40, pasa 15 milímetros, por eso que el flujo del agua es del vascular hacia el intersticio y del intersticio hacia el intravascular, ¿no? Es el flujo neto de filtración y presión neta de absorción. Miren, la presión oncótica en un estado fisiológico normal siempre se va a mantener, ¿no? La presión oncótica de 25 milímetros de mercurio, tanto lo que varía es la presión hidrostática, ¿no? La presión hidrostática que va a variar, pero a veces se excede este 40%, por lo tanto, el volumen que sale es mucho mayor que el volumen que regresa. Aquí está la presión oncótica de plasma, la presión oncótica, cada vez que va a ir presión va disminuyendo. Y lo que vemos nosotros acá es que quien es el que da la mayor presión oncótica es la albúmina, comparado con las globulinas del fibrinógeno. Vemos acá que la presión oncótica, que es la dada por la albúmina, es de 21.8 milímetros de mercurio, comparado con otros valores mucho más pequeños de la globulina y el fibrinógeno. ¿Cuál es la fisiopatología del edema? Creo que ya hemos estado hablando de la fisiopatología del edema, una alteración hemodinámica capilar que favorece el movimiento de líquido desde el espacio vascular hacia el intersticio. ¿Por cómo se va a favorecer el movimiento de líquido? Aumentando la presión hidrostática o disminuyendo la presión oncótica. ¿Cómo se va a aumentar? ¿Se va a alterar la hemodinámica? ¿Porque la presión hidrostática se ha aumentado o porque la presión oncótica ha disminuido? Otro mecanismo es la retención de sodio y agua administrada en la dieta por vía intravenosa por los riñones. ¿Qué significa? Que nosotros, el exceso de ingesta de volumen puede producir esto, claro, un incremento finalmente de volumen, lo que va a incrementar la presión hidrostática, ¿no? Finalmente terminaríamos en este mecanismo del lado izquierdo. Entonces, ¿qué es la fisiopatología del edema? La alteración de la hemodinámica capilar. Por ejemplo, el incremento de la presión capilar, hemos hablado, ¿no? El incremento de la presión capilar o el incremento de la presión hidrostática y la disminución de la presión coloidosmótica. El incremento de la presión capilar, por ejemplo, un aumento del volumen vascular, aumento del volumen vascular, ya sea secundario, por ejemplo, a una insuficiencia cardíaca, una obstrucción venosa, por ejemplo, una trombosis venosa profunda, enfermedad hepática con obstrucción de la vena porta, por ejemplo, si es que hay una obstrucción de la vena porta, es una trombosis de la vena porta, y el edema pulmonar agudo, ¿no? Que incrementa la presión hidrostática porque hay un flujo retrógrado a nivel de cuando hay, por ejemplo, insuficiencia cardíaca. Entonces, el incremento de la presión capilar es el incremento de la presión hidrostática. ¿Por qué hay una disminución de la presión coloidosmótica? ¿Por cómo va a suceder la disminución de la presión coloidosmótica o la disminución de la presión oncótica? ¿Por qué? O porque se pierden proteínas, o porque no se producen proteínas. ¿Por qué? ¿Cuáles son los mecanismos para que se pierdan las proteínas? Los mecanismos para la pérdida de proteínas son renales y entéricas. O sea, puede haber, por ejemplo, pérdida de proteínas renales, en lo que conocemos como los síndromes nefróticos, y puede haber pérdida de proteínas por vía digestiva o entéricas, a la que vamos a hacer por enteropatía perdedora de proteínas. O sea, las pérdidas de proteínas son de dos maneras.
El otro, la disminución de la síntesis de proteínas. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, en pacientes con hepatopatía crónica o cirrosis hepática, ¿no? Los pacientes con cirrosis hepática tienen alteraciones funcionales en el hígado, lo que hace que dentro de sus funciones del hígado está producir albúmina, ¿no? Sintetizar albúmina, por lo tanto no se logra sintetizar albúmina, y lo que hace que la disminución de la síntesis de esa albúmina lo que produce finalmente es una disminución de la presión oncótica, ¿ya? Entonces estamos viendo estos dos mecanismos principales: la alteración de la hemodinámica, hemos hablado ya, que es aumento de la presión hidrostática, y disminución de la presión oncótica. Entonces, ¿cuáles son las causas de edema, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos hablado de la disminución de la presión oncótica por hipoalbuminemia. ¿Por qué hay hipoalbuminemia? Nos hemos preguntado, ¿no? Lo que está acá. ¿Por qué hay una disminución de la presión oncótica? ¿Por qué hay hipoalbuminemia? ¿No? Hemos dicho por pérdidas o por disminución en la síntesis. Vamos a ver, por pérdida de proteínas, síndrome nefrótico que les decía, y una enteropatía perdedora de proteínas. Por la reducción de la síntesis de albúmina, por la enfermedad del hígado, desnutrición, enfermedades del hígado. Por ejemplo, una de las causas más saltantes es la cirrosis hepática, ¿no? La cirrosis hepática produce una fibrosis hepática, y esa fibrosis hepática es la que va a producir, digamos, disminución en la función del hígado, y de eso, de disminución en la función del hígado, es la disminución en la síntesis de albúmina. Entonces, miren, esto es lo que sucede cuando hay una pérdida de proteínas. Esto sucede cuando hay una pérdida de proteínas por la orina. Una hipoalbuminemia secundaria de síndrome nefrótico. ¿Qué es lo que estamos observando acá? Lo que estamos observando es la orina de un paciente digamos, con síndrome nefrótico. Esto es una orina. ¿Qué es el síndrome nefrótico? Es cuando el glomérulo renal, la membrana basal glomerular, se altera o disfunciona, y esta membrana basal glomerular permite la salida de la albúmina. Y esta salida de la albúmina lo que hace es pérdida de albúmina por la orina. Entonces, cuando se pierde la albúmina por la orina, finalmente se disminuye la cantidad de albúmina en la sangre, ¿no? Y cuando el paciente va al baño, ¿qué es lo que hacen? Orinas espumosas. Entonces, ¿por qué se caracterizan las orinas espumosas? Por la presencia, ¿por qué? Por la presencia de albúmina en la orina, ¿no? Una gran cantidad. No debe de haber albúmina en la orina, pero cuando hay un síndrome nefrótico, hay albúmina en la orina. Aumento de la presión hidráulica, aumento de la presión hidrostática. Aquí está. Por ejemplo, en pacientes con insuficiencia cardíaca, como hemos hablado nosotros, la insuficiencia cardíaca tiene un flujo retrógrado, ¿no? El flujo retrógrado hace que también se incremente dentro de todo lo que regresa, lo que retorna, incremento de la presión hidrostática, por eso aumento de la presión hidráulica capilar, ¿no? Después también retención primaria de sodio, enfermedades renales, los antiinflamatorios, los corticoides, la cirrosis hepática. Todos estos pueden producir aumento de volumen plasmático. Obstrucción e insuficiencia venosa, por ejemplo, en trombosis venosa profunda. Aquí está trombosis venosa, obstrucción venosa local. Esa trombosis venosa es una característica que produce un edema unilateral. La trombosis venosa produce edema unilateral. Aquí vemos, miren cómo es vamos a ver la relación de algunos, cómo van perdiendo. Por ejemplo, el síndrome de hipoalbuminemia es porque se pierde, que es por el síndrome nefrótico, o porque no produzco, que es por la cirrosis hepática. Entonces se produce una hipoalbuminemia. Esta hipoalbuminemia hace que disminuya la presión oncótica. Y esta disminución de la presión oncótica, ¿qué es lo que va a hacer? Va a disminuir el volumen sanguíneo, ¿no? Disminución del volumen minuto, disminución del volumen arterial efectivo. Disminución del volumen arterial efectivo, lo que hace que se incrementa la renina, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se aumenta el sistema renina-angiotensina-aldosterona,
y se produce mayor absorción de sodio en el túbulo distal, por lo tanto jalando mayor cantidad de agua. Por el otro lado, esta disminución del volumen arterial efectivo, secundario a la que la presión oncótica ha disminuido, la disminución del volumen sanguíneo, hace que también se incremente la hormona antidiurética, ¿no? La hormona antidiurética lo que hace es que se retenga agua. Entonces, la disminución del volumen arterial efectivo ha hecho que se incremente la actividad del sistema renina-angiotensina y finalmente la aldosterona, produciendo absorción de sodio y produciendo absorción de agua. ¿Ya? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que se va a producir? Retención renal de agua y sodio, aumento del volumen plasmático, transsudación y, consecuentemente, edema. Esto es por un lado del síndrome nefrótico. Ahora vamos a ver por un lado de la cirrosis hepática. Es lo mismo, ¿no? La cirrosis hepática se va a producir una ascitis o una obstrucción venosa, disminuyendo igual el volumen sanguíneo y finalmente terminando en edema. ¿Ya? La insuficiencia cardíaca, lo que hace es una disminución del retorno venoso, lo que hace también una disminución del volumen arterial efectivo y seguimos con lo mismo, ¿no? Por el otro lado, la insuficiencia cardíaca va a aumentar la presión venosa central en la aurícula derecha, aumentando la presión capilar y aumentando la transsudación, ¿no? Primero puede aumentar el ventrículo izquierdo, su presión venosa central en el ventrículo izquierdo, aumentando la presión capilar pulmonar, lo que puede llevar a un edema agudo del pulmón. Y este aumento de la presión capilar pulmonar puede hacer que se incremente la presión en la arteria pulmonar, y este incremento de la presión en la arteria pulmonar puede incrementar la presión en el ventrículo derecho. Este aumento de la presión en el ventrículo derecho incrementa la presión en la aurícula derecha. Y este incremento de la presión aurícula derecha es lo que hace pues, un incremento de la presión hidrostática, ¿no? Pero miren, esta transsudación puede producir igualito disminución de volumen plasmático, y como respuesta podemos tener una disminución del péptido natriúretico auricular, como respuesta a retención renal de sodio y agua. Este incremento de la presión capilar pulmonar aumenta el volumen intersticial. Este aumento del volumen intersticial da como resultado, si ustedes se dan cuenta, los mecanismos fisiopatológicos para que se produzca el edema son dos principalmente, ¿no? Un aumento de la presión hidrostática y una disminución de la presión oncótica. ¿Por qué se produce la presión oncótica? Por pérdida, que es por una enteropatía perdedora de proteínas, o porque no se produce albúmina, sean estos hepatopatías crónicas. Y el otro, el incremento de la presión hidrostática son múltiples, ¿no? El incremento de la presión hidrostática se puede dar, ¿por qué? Por insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. Y después ya hay algunos importantes, ¿no? De las pérdidas de proteína por orina es un ejemplo importante. Por la orina el importante es el síndrome nefrótico. Dentro de la fisiopatología, la resistencia en el extremo venoso de los capilares no está bien regulada. Dice, cuando se expande el volumen de sangre, aumentando el volumen en el sistema venoso, se aumenta el volumen en el sistema venoso de retorno. En el caso de insuficiencia cardíaca crónica, ¿qué es lo que hemos dicho? Que cuando hay un aumento de la presión venosa central en el ventrículo, en la aurícula derecha, hay una disminución o una alteración del retorno venoso. Ese incremento de retorno venoso hace que se expanda el volumen de sangre en todo lo que es el trayecto de las venas, ¿no? Todo lo que es la vena cava y todo lo que está retornando hacia la vena cava. Aumenta su volumen, y este aumento de volumen produce un incremento de la presión hidrostática, y este incremento de la presión hidrostática va a producir edema, ¿no? ¿Quiénes ocasionan esto? La insuficiencia cardíaca crónica y la enfermedad renal. Una obstrucción venosa que también incrementa la presión venosa que hemos hablado, la cirrosis hepática y la trombosis venosa profunda. Seguimos la fisiopatología del edema. Ya vamos a salir de lo que hemos estado hablando, dos
tenemos dos mecanismos principales que hemos hablado. Nuevamente repetimos: aumento de la presión hidrostática y disminución de la presión osmótica. Esos son los dos mecanismos que hemos repasado hasta este momento. Ahora vamos a repasar dos otros tipos de mecanismos que vamos a encontrar. Uno es el aumento de la permeabilidad capilar. Hay un incremento del aumento de la permeabilidad capilar, por ejemplo, en reacciones alérgicas. Nosotros vimos en el primer gráfico a una señora que tenía solamente un edema palpebral, ¿no? Y ese edema palpebral es secundario a un proceso alérgico. Este edema palpebral es por un aumento de la permeabilidad capilar. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder un fenómeno de inflamación. ¿Y qué es lo que va a suceder? Por ejemplo, si hay una picadura de un mosquito, de una abeja, de un mosquito, ¿qué es lo que se va a producir apenas se produzca la picadura? Un proceso inflamatorio. En ese proceso inflamatorio se va a producir en grandes cantidades, se va a producir histamina, se va a producir bradicilina, todos aquellos que puedan producir vasodilatación. Y esta producción de vasodilatación venosa, arteriovenosa, es lo que va a producir que se produzca el edema. Y el edema que tiene como fisiopatología el aumento de la permeabilidad capilar es el edema localizado. Es un edema localizado. Entonces, los edemas localizados son secundarios a procesos alérgicos principalmente, no edemas localizados. Nos pueden dar, pues, esto, las neoplasias malignas también, y lesiones tisulares y quemaduras, ¿no? En las quemaduras sucede lo mismo, ¿no? La obstrucción del flujo linfático, por ejemplo, una obstrucción maligna de lo que se ve, puede haber una obstrucción maligna secundaria a una infiltración neoplásica de los ganglios. Por ejemplo, en los ganglios de la axila hay una obstrucción linfática secundaria a cáncer de mama, ¿no? El cáncer de mama hace fácilmente metástasis hacia la axila. Entonces, al hacer metástasis a los ganglios de la axila, lo que va a hacer va a disminuir el flujo del flujo linfático, ¿no? De lo que es del miembro superior que va hacia la vena, hacia las venas, ¿no? Hacia las venas, a la vena cava. Entonces se disminuye ese flujo, y esa disminución de ese flujo, ¿qué es lo que va a suceder? Va a incrementar la presión hidrostática, y lo que va a suceder es un incremento del volumen intersticial. Y eso va a tener un nombre especial. La obstrucción linfática que produce edema, ese edema se le va a llamar linfedema. Ese edema se le va a llamar linfedema. ¿Ya? Entonces, el otro, la extirpación quirúrgica de nodos linfáticos, ¿no? Por cualquier motivo. Por ejemplo, una extirpación quirúrgica es cuando se sospecha de cáncer de mama, entonces van sacando todo, ¿no? La extirpación quirúrgica. Y la obstrucción maligna es cuando el cáncer de mama, por ejemplo, da lesiones metastásicas hacia los ganglios axilares. Aquí está lo que les decía, el aumento de la permeabilidad capilar. ¿Se dan cuenta? Esto es una quemadura, por ejemplo. Se produjo la quemadura. Esta quemadura, ¿qué es lo que hizo? Un proceso inflamatorio. Y en este proceso inflamatorio lo que se produce, ¿qué es? Un aumento en la secreción ¿de qué? De histamina y de los otros vasodilatadores. Pero dentro de ellos el que mayormente se produce en este fenómeno es la histamina. Y esta histamina, ¿qué es lo que va a producir? Una vasodilatación arteriovenosa. Y esta vasodilatación arteriovenosa es lo que nosotros conocemos como un incremento de la permeabilidad capilar. Incremento de la permeabilidad capilar, lo que ven acá, ¿no? Una lesión de la pared capilar, crecimiento de los poros capilares por vasodilatación secundaria al estímulo de la histamina. Entonces, ¿qué dice acá? La histamina y radicales libres de oxígeno pueden inducir lesión microvascular, además de la acción física directa de la lesión. ¿Ven? Uno de estos son las quemaduras y el otro son las reacciones alérgicas secundarias a picaduras, por ejemplo. Entonces aquí vemos una edema en las picaduras. El edema en las picaduras es un edema localizado, y el edema en las picaduras, la fisiopatología, es por un aumento de la permeabilidad capilar.
Aquí tenemos la otra parte de la fisiopatología, la obstrucción linfática, que yo les decía, la obstrucción linfática sea secundaria a un proceso neoplásico por obstrucción de los ganglios linfáticos. ¿Y qué es lo que va a suceder principalmente, por ejemplo, no principalmente, lo que para estudiarlo es bien fácil con el cáncer de mama, ¿no? Se va a producir un linfedema. ¿Por qué? Porque el flujo de la linfa, por ejemplo, en el miembro superior, que tiene que pasar por los ganglios linfáticos de la axila, al estar, digamos, al estar lleno de metástasis en ese lugar, ¿qué es lo que va a producir? Se va a producir una disminución del flujo linfático. Se va a producir una disminución del flujo linfático. En otras situaciones, por ejemplo, cuando hay cáncer de mama, hay una operación, hay una mastectomía. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se retira todos los ganglios, se retiran todos los ganglios periféricos. Dentro de estos ganglios periféricos se retiran los ganglios de la axila. Y retirar los ganglios de la axila puede producir linfedema. Obstrucción linfática por neoplasias, infección y traumatismo, que es de los menos comunes. El mixedema es un tipo de edema diferente. Es un tipo de edema que la fisiopatología es por incremento del volumen del líquido, pero en el exceso de proteína intersticial, esto hace que permita que el volumen se incremente, ¿no? Es un edema duro. El mixedema es un edema duro que no deja fovea interesante, ¿no? Entonces está asociado al hipotiroidismo, elevación de la permeabilidad capilar proteica, el flujo linfático bajo normal por exceso de polisacáridos intersticiales. Entonces, nosotros tenemos un edema que lo vamos a conocer como mixedema. El mixedema es propio de los pacientes con hipotiroidismo. También, no solo hipotiroidismo, puede haber un mixedema en pacientes con hipertiroidismo. Entonces, este edema es un edema duro. Ahora, los otros edemas que hemos visto son edemas blandos, ¿no? Que vamos a ver, son edemas blandos, o sea, son edemas que dejan fovea. ¿Por qué no hay shock en el edema? No hay shock en el edema porque simplemente el volumen intersticial secundario, al edema, como habíamos explicado, hay un incremento de la presión hidrostática, por ejemplo. Sale líquido, ese líquido que sale se acumula a nivel del intersticio. Ese líquido a nivel del intersticio también ejerce una presión hidrostática hacia adentro, incremento de la presión hidrostática hacia adentro, ¿ya? Y este incremento de la presión hidrostática va a hacer que equilibre la salida del líquido del vaso sanguíneo hacia el intersticio. Por eso es que cuando nosotros tenemos un edema, lo habitual, si nosotros pensáramos, sería que salga todo el momento la cantidad de líquido, ¿no? Pero ¿por qué no sale todo ese líquido? ¿Por qué no sale todo ese líquido? Porque hay una fuerza hidrostática que es ejercida por el propio edema para impedir la salida completa de ese líquido. Y esto se le conoce como, por eso es que no hay shock en el edema. Vamos a ver qué factores protegen a la formación de edema, o sea, qué factores compensan, qué factores intervienen a que no se produzca este edema, o si este edema se produce, no sé, pues si no andaríamos hechos unos globos, ¿no? Llenos de aguas, los pacientes que no tienen proteína, por ejemplo, ¿no? Y pueden tener anasarca, pero no necesariamente son pacientes que se les acumula grandes cantidades de líquido. Entonces hay factores que protegen a la formación del edema. Aumento de la contractilidad y del flujo linfático en la presencia de edema tisular retirando el exceso de líquido. ¿Quién es el que nos protege para que no se produzca edema? ¿Qué hemos dicho? El volumen de líquido que sale es el volumen que debe de retornar. El exceso de ese volumen que sale y que no retorna es reabsorbido por el flujo linfático. Entonces, ¿quién es el primero que nos protege
para que no se produzca edema? El conducto linfático. Ese es el conducto linfático. ¿Por qué? Porque él es el que está encargado de retirar el exceso del líquido intersticial que se produce en el tejido. El otro, el exceso de líquido intersticio con el tiempo aumenta la presión hidráulica intersticial, lo que reduce el gradiente de presión a favor de la filtración. Es lo que les digo, ¿no? Hay un momento en que la presión hidrostática se incrementa. Esa presión hidrostática hace que salga líquido al intersticio. Ese líquido del intersticio también hace que se produzca una presión, pero esa presión de ese líquido en el intersticio hace que disminuya la salida del líquido del vaso hacia el intersticio, y protegiendo a que ya no se forme mayor edema. Reducción de la presión oncótica intersticial por dilución y eliminación linfática de proteínas. La presión oncótica, ¿por qué? Porque apenas hay una pérdida, por ejemplo, de proteínas y que se vayan esas proteínas a nivel intersticial, ¿qué es lo que sucede? Esas proteínas son reabsorbidas rápidamente por los conductos linfáticos. Y estos conductos linfáticos llevan pues la albúmina hacia los vasos venosos. ¿Cómo evaluamos el edema? El edema es evaluado, siempre tenemos que hacer preguntas muy importantes y averiguar qué antecedentes tiene. Por ejemplo, si nosotros vemos un paciente con edema evaluamos, definimos, ¿este paciente está con edema, sí o no? Sí. ¿Por qué este paciente está con edema? Porque a la inspección y a la palpación, a la inspección estoy viendo que hay un aumento del volumen en un solo miembro, en ambos miembros, en los 4 miembros. Cuando hay un edema en los 4 miembros, o un edema generalizado, a eso se le va a llamar anasarca. A ese edema generalizado se le va a llamar anasarca. Entonces, lo que primeramente hago con mi paciente es constato la presencia del edema. Aquí hay un edema. Este edema, ¿cómo voy a evaluar ese edema? Lo primero que hago, presiono la zona de hinchazón y me va a producir un declive. Y ese declive pues se queda todavía, ¿no? Como un volcán ahí, y después va otra vez desapareciendo. Y ese declive que se forma se llama fovea. Entonces, y nos preguntamos ahí, ¿no? De ahí ya vamos a preguntarnos cuál es la causa fisiopatológica, todo eso, ¿no? Pero también nosotros clínicamente, ¿qué es lo que vamos a averiguar? Si hay antecedentes, por ejemplo, de enfermedad cardíaca, renal o hepática, que nos explique las causas del edema. ¿Cómo es el edema en la enfermedad cardíaca? El edema en la enfermedad cardíaca es un edema vespertino. El paciente amanece en miembros inferiores sin edema, el paciente se incorpora y camina durante el día y en la tarde aparecen ya con las 2 piernas hinchadas. ¿Cómo es el edema en la enfermedad renal? Es un edema que se inicia el edema matutino, ¿no? Es un edema desde temprano, ¿no? El paciente lo que hace, nota que están hinchados todos los miembros, incluso puede haber un edema palpebral y un edema palpebral bilateral. ¿Cómo es un edema en la enfermedad hepática? Un edema en la enfermedad hepática es un edema que mayormente está asociado a la ascitis. O sea, puede haber, por ejemplo, edema bilateral del miembro inferior, es más ascitis. Muy pocas veces en la enfermedad hepática solamente hay edema en el miembro inferior. Generalmente hay un síndrome que llamamos síndrome ascítico edematoso, o sea, hay edema en el miembro inferior y una ascitis que es una acumulación de líquido a nivel abdominal, ¿no? Que hay medicamentos que capaces de producir edema, por ejemplo, medicamentos capaces de producir edema en miembro inferior.
¿Qué medicamentos? Por ejemplo, los antihipertensivos de la familia de los calcio antagonistas. Antihipertensivos del tipo de los calcio antagonistas, antagonistas de calcio, ¿no? Por ejemplo, el nifedipino y el amlodipino. Muy pocas veces es el verapamilo y el diltiazem. Casi nunca, ¿no? Pero no les va a producir edema en miembros inferiores. Estos pacientes que pueden venir por edema en miembros inferiores, estos están asociados a algún medicamento y este medicamento puede ser un calcio antagonista. ¿Dónde se encuentra el edema? Edema abdominal se le conoce como ascitis. Edema periférico, el edema periférico, o sea, miembros inferiores, por ejemplo, bilateral, ICC, insuficiencia renal crónica. Edema periférico unilateral, trombosis venosa profunda. ¿Ya? Edema periférico unilateral puede ser un linfedema. Edema periférico unilateral puede ser una trombosis venosa profunda. Edema periférico unilateral puede ser una insuficiencia arterial periférica, pero es lo menos común. Entonces, quedamos así. Edema venoso bilateral podemos pensar en insuficiencia renal e insuficiencia cardíaca. El edema es intermitente o persistente. Edema intersticial como síndrome premenstrual son edemas intermitentes, ¿no? Los edemas persistentes son los que no van a desaparecer. Intermitente es que apareció y desapareció. Aquí tenemos, ¿qué les he dicho, no? A la inspección, aumento de volumen en miembros inferiores. Miren que está haciendo acá el que examina, está presionando la zona del edema. Está presionando la zona del edema y lo que ven acá se llama fovea. Fobia o fovea. Entonces, ¿cómo consignamos? Evaluamos a nuestro paciente y vemos, ¿no? Nuestra inspección nos dice, hay hinchazón bilateral, unilateral. Perfecto. Hinchazón bilateral. Entonces, a esta hinchazón bilateral, unilateral, vamos y hacemos este procedimiento, le presionamos. Deja fovea y lo vamos a llamar edema. Edema con fovea. ¿Hay edema sin fovea? Sí, el mixedema. La mayor parte de los edemas tienen fovea, pero el edema sin fovea es el mixedema. Miren, hay otros lugares donde vamos a encontrar fovea. Por ejemplo, en pacientes que están postrados, no puede haber, digamos, edema en miembro inferior, claro, porque están echados todo el rato, ¿no? Entonces, hay edema en las zonas de declive. ¿Qué son las zonas de declive? Son las zonas donde el paciente está mayormente echado. Por ejemplo, si está echado en decúbito dorsal, entonces está echado de decúbito, mirando hacia arriba, decúbito dorsal. Entonces, ¿dónde va a estar el edema? En la zona de declive. ¿Dónde? En la zona vertebral. Como este paciente, miren, lo ponen de costado y hay una formación. Técnica para explorar el edema con fovea sobre el sacro, en la región sacra encuentran, ¿no? El edema con fovea aquí es evidente, ¿no? Aquí estoy explorando y aquí estoy dándome cuenta del edema. Edema generalizado, también conocido como anasarca. Yo puedo hablar aquí anasarca, ¿no? Aquí miren, le han presionado acá, aquí hay fovea, y no sé si el examinador se ha ensañado con la señora, comenzaba a evaluar un camino de foveas, y todo esto es un edema generalizado. Anasarca. ¿Ya? Esta fovea se puede clasificar en grados. ¿No? Esta fovea, bueno, que parte del edema, se puede clasificar en grados. Una cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces. Una cruz, grado 1, leve depresión.
sin distorsión visible del contorno. Un grado 2, depresión de hasta 4 milímetros y desaparición en 15 segundos. Un grado 3, si es mucho más comprometido, depresión de hasta 6 milímetros y recuperación de la forma en 1 minuto. Y grado 4, depresión profunda de 1 centímetro. ¿Quiénes son los que dejan mayor edema con fovea, más edema con fovea? ¿Quiénes son los que más fácil se ve eso? Los pacientes con hipoaluminemia. Pacientes con síndrome nefrótico y con hipoaluminemia severa producen edemas con foveas evidentes. Exámenes sí propiamente dichos del edema. Hemos visto la distribución corporal, simetría o asimetría. Entonces estamos quedando edema en miembro inferior bilateral y C6, insuficiencia renal. Ya te hemos dicho. ¿Es simétrico o asimétrico? ¿Es bilateral o unilateral? ¿Está localizado o no está localizado? ¿Está localizado o está generalizado? ¿No? ¿Puede haber edema en miembro superior? Sí. No necesariamente puede ser por una trombosis venosa. Sí. ¿Puede ser por insuficiencia cardíaca? Sí. ¿Puede ser por una obstrucción linfática? Sí. Entonces, es simétrico y la localización inicial, ¿no? Miembro inferior, miembro superior. Visualización del color de la piel, si usted está dando cuenta, el color de la piel es brillante, ¿no? La piel es brillosa, es una piel brillosa que se observa en el paciente con edema. La temperatura, esto es importante, ¿no? El registro de la temperatura. Por ejemplo, si yo tengo edema en miembro inferior unilateral, tengo sospecha de 3 cosas: insuficiencia venosa, insuficiencia arterial o tenemos el edema secundario a obstrucción linfática, linfedema. Entonces son 3 cosas que sospecho cuando hay un edema en miembro inferior unilateral: linfedema, insuficiencia arterial o insuficiencia venosa. ¿Por qué hablo de eso? Porque el registro de la temperatura. Evalúo mi edema. Una vez que evalúo mi edema, toco la piel de mi paciente. Si la piel es fría, es compatible con insuficiencia arterial. Si la piel no es fría y se presenta con edema, esto es compatible con insuficiencia venosa o linfedema. ¿Ya? Cualquiera de los dos. ¿Cómo diferencio una insuficiencia venosa con un linfedema? Con un examen auxiliar que se llama Doppler venoso. Aspecto de la piel fina y lustrosa, ¿no? Fibrosis pigmentada en crónicos, no fina y lustrosa en agudos. El ritmo de la aparición y su magnitud. Ritmo de la aparición. Por ejemplo, cuando hace el ritmo de la aparición, ¿a qué hora aparece el edema? ¿O este edema desde cuándo lo tiene? ¿Cuánto ha progresado? ¿Mejorado o no mejora? ¿Mejora con la posición? ¿No mejora con la posición? Esto es lo que nosotros tenemos que ver, el ritmo de aparición y la magnitud, ¿no? ¿Qué tanto? Por eso es una cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces. Vinculación con los movimientos o la oposición, ¿no? La posición. Entonces, ¿qué hemos dicho? Paciente con postrado, paciente postrado que no se mueve, ¿dónde vamos a buscar el edema? ¿En miembro inferior? No, vamos a buscar el edema en región sacra. En región sacra. Aquí están, miren, algunas cuestiones de edema. Falla cardíacas, izquierdas, derechas, entropía falla cardíaca izquierda. ¿Cómo está la presión venosa central? Variable. En la falla cardíaca derecha la presión venosa central está elevada. Mayormente en la presión cardíaca de la insuficiencia cardíaca derecha lo que podemos observar es una ascitis y un edema en miembros inferiores. En la cirrosis la presión venosa central está disminuida o está normal, pero lo que sí hay ascitis con edema periférico. En la enfermedad renal crónica la presión venosa central está aumentada y también, ¿no? Casi en todos, menos en la falla cardíaca izquierda, tenemos edemas en miembros inferiores.
¿no? El síndrome nefrótico también, ¿no? Edema en periodos inferiores. Aquí la insuficiencia venosa sí dice que hay edema, pero este puede ser asimétrico. Generalmente es asimétrico. Ya, eso lo estoy repitiendo varias veces para que se quede grabado. Enfoque diagnóstico del paciente con edema, ya hemos estado hablando repetidamente sobre esto. Hay edemas simétricos o bilaterales, edemas asimétricos. Hay edemas simétricos, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, insuficiencia venosa crónica, que es bilateral, insuficiencia renal, desnutrición o hipoalbuminemia por pérdida de proteínas, edemas angioneuróticos. Esto más que simétrico es localizado. Edemas asimétricos, trombosis venosa profunda, traumáticos que comprometen un solo miembro, inflamatorio, el linfedema también es un edema asimétrico. Entonces, ¿qué caracteriza un edema asimétrico? El linfedema y la trombosis venosa profunda, que es lo que tenemos que aprender rápido, ¿no? En nuestra cabeza. Edemas simétricos, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, síndrome nefrótico, todos que nos pueden llevar a un edema simétrico o bilateral. Edema en la insuficiencia cardíaca, ¿qué les dije? Es un edema vespertino. Edema bilateral, asciende de los pies hacia arriba, hacia los músculos, del pie, piernas, músculos. Miren acá cómo deja fovea, una fovea inmensa, ¿no? Esto es que es un 4, ya debe ser. Aumenta en las horas diurnas y en el transcurso. Aumenta en las horas diurnas y en el transcurso del día. O sea, el edema de la falla cardíaca es vespertino. Un edema frío e indoloro. O sea, la temperatura se mantiene, pero la piel tiene tendencia a la frialdad. ¿Qué signos acompañan a la insuficiencia cardíaca al edema? Esto, ingurgitación yugular. Esto, ortopnia, que es poca tolerancia, que no tolera el decúbito. Entonces, ¿qué acompañan al edema de la insuficiencia cardíaca? Ingurgitación yugular, edema, tercer ritmo, presencia de tercer ruido, ritmo de galope, puede haber hepatomegalia, la ortopnia que estoy hablando acá y la disnea de esfuerzo, ¿no? Entonces, eso, el edema en miembros, el edema cardíaco es un edema, no solamente el paciente va a venir con edema en miembro inferior, ¿no? Sino ese edema en miembro inferior viene acompañado de otros signos. El edema agudo de pulmón secundario al edema, a la insuficiencia cardíaca se le conoce como edema agudo de pulmón cardiogénico. Es el resultado de la enfermedad ventricular izquierda, la presión capilar 18-20 cuando se superan los 20 milímetros de mercurio, porque hay un flujo retrógrado, se va a producir una incremento de la presión capilar, incremento de la presión hidrostática, por lo tanto, edema. Y este edema que se acumula en el pulmón se le va a conocer edema agudo de pulmón. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Un aumento de la presión venosa pulmonar, los pulmones se hacen menos distensibles, aumento de la resistencia de vías respiratorias pequeñas, que puede esto ocasionar pues unas sibilantes, ¿no? Elevación del flujo linfático. Entonces, ¿qué va a suceder? Ese aumento de la presión capilar pulmonar va a producir un aumento de volumen intersticial y un aumento de la presión hidrostática, y este aumento de la presión hidrostática produce salida de líquido al intersticio. Pero esta salida de líquido al intersticio puede hacer que disminuya ese edema con lo que nos protege, ¿no? Con el flujo linfático. Pero el flujo linfático también se satura. Al saturarse el flujo linfático, ¿qué es lo que va a producir? Al saturarse el flujo linfático produce que el agua, que el líquido intersticial se quede en el intersticio del capilar pulmonar. Al quedarse en el líquido intersticio del capilar pulmonar produce edema. Cuando ese edema se generaliza en los dos pulmones, este fenómeno se conoce como edema agudo del pulmón. O sea, el edema agudo del pulmón es una consecuencia de una insuficiencia cardíaca descompensada. Una insuficiencia cardíaca descompensada nos puede llevar a un edema agudo del pulmón cardiogénico.
¿Hay edemas agudos del pulmón no cardiogénico? Sí, pero no vienen al caso ahora. Entonces, lo que tenemos que hablar del edema agudo del pulmón cardiogénico es secundario a una insuficiencia cardíaca descompensada. Aquí, por ejemplo, aquí hay un edema agudo del pulmón cardiogénico. Miren, ve, todo este flujo linfático, todo este flujo es edema. Edema en la insuficiencia hepática, ya les dije, es un edema. En la insuficiencia hepática, por ejemplo, cirrosis hepática, hay ascitis con edema. Esto es lo que nosotros vemos, ascitis con edema. En pacientes con cirrosis hepática puede haber solamente ascitis, sí, con poca cantidad de edemas, pero también puede haber ascitis y edema. Eso se le conoce como síndrome ascítico edematoso. Entonces, el edema en insuficiencia desarrolla ascitis y edema en miembros inferiores. ¿Ya? También, ¿por qué se produce? Como hay una fibrosis hepática, la fibrosis hepática produce, el ascitis se produce por dos mecanismos. Uno, porque como el hígado es incapaz de producir o produce pocas cantidades de albúmina, se disminuye la presión oncótica. Como hay una fibrosis hepática, el flujo de la porta se altera. Al alterarse el flujo de la porta, se incrementa la presión hidrostática. Ese incremento de la presión hidrostática produce salida de líquido al intersticio. ¿Y cuál es el intersticio? No es el intersticio ahí, sino es la cavidad abdominal. Entonces, el mecanismo por el cual se produce edema en la insuficiencia hepática, en la cirrosis hepática, es por dos: por aumento de la presión hidrostática y por disminución de la presión oncótica. ¿Cuál de los dos principalmente? Disminución de la presión oncótica. Es los dos, pero ¿quién predomina? La disminución de la presión oncótica. En la insuficiencia hepática hay circulación colateral, miren, es un edema con circulación colateral, la ascitis. Se busca estigmas de hepatopatía, por ejemplo, ginecomastia, eritemas palmares, arañas vasculares, hiperestrogenino. Consideran como diagnóstico inicial la insuficiencia cardíaca derecha. La insuficiencia cardíaca derecha también le produce un síndrome ascítico edematoso. La cirrosis hepática también le produce un síndrome ascítico edematoso. Pero ¿cuál de los dos me produce casi uniforme ascitis con edema? La insuficiencia cardíaca. La insuficiencia hepática o la cirrosis hepática me produce más edema que más ascitis que edema en miembro inferior. Entonces diríamos, ¿no? Entonces sería un síndrome ascítico edematoso, pero edema poco. El otro sí es un síndrome ascítico edematoso, o sea, los dos tienen, ¿no? Tiene tanto ascitis como edema. El otro hay más ascitis que edema. Esa es la diferencia y eso se tiene que hacer como diagnóstico diferencial. Edema en la insuficiencia venosa crónica es bilateral, entonces aquí ustedes ven un cambio de coloración, ¿no? Es un cambio de coloración propio de las insuficiencias hepáticas. Alteración de la función válvulo-parental del sistema superficial profundo en edema bilateral, ¿no? Frío, dolor, se acentúa en la posición de pie. Se pone de pie el paciente y durante el día. Pero, ¿cuál es la diferencia, digamos, con los otros tipos de edema en miembro inferior? Que aquí la piel está cambiando de color. Es una piel más oscura, como ven acá. Este color es propio de las insuficiencias venosas. Cambios en la piel, hiperpigmentación, úlceras y lesiones tróficas de la piel. El edema renal es un edema matutino. Es un edema que despierta al paciente con edema. Y es un edema que lo que dicen, ¿no? El paciente dice, ¿cómo usted está? Estoy como soplado los ojos, doctor, dice. O sea, edema palpebral, edema periorbitario, edema facial, edema en labios, edema facial, edema en miembro. Es un paciente que amanece con edema, no se pone. En cambio, el cardíaco sí amanece bien y durante el día aumenta el edema en miembro inferior. Típicamente se presenta con edema periorbital y periférico, ocasionalmente se observa ascitis.
Confirmación diagnóstica de edema renal, las proteinuриas, un síndrome nefrótico, una albúmina menor de 3 miligramos, hiperlipidemia, todo esto son características de un síndrome nefrótico. Entonces, el edema renal, 2 puntos, síndrome nefrótico. ¿Cómo yo reconozco un síndrome nefrótico? Cuando las proteínas es mayor a 3,5, cuando la albúmina es menor a 3 y cuando hay hiperlipidemia. Así yo reconozco un síndrome nefrótico. Edema angioneurótico o angioedema, edemas localizados. Las urticarias, las alergias, ¿no? Estas son las que van a producir, dice, el 20-30% están asociadas a angioedema, edemas localizados, ¿ven? Aquí, localizados, por alteración de la permeabilidad capilar, por exceso de histamina, ¿no? Generalmente afecta la cara, labios, mejillas, la faringe, la laringe, parte de alguna extremidad, ustedes habrían visto, ¿no? Hay gente que se le hincha solamente la mitad del labio. Y eso es secundario a un fenómeno de urticaria, ¿no? A un fenómeno alérgico. Puede acompañarse de faleas, mareos, disfonías, sibilancias, cuando hay edema angioneurótico, hay edema glótico, de glotis, náuseas, vómito, dolor abdominal, diarrea y artralgia, ¿no? Angioedema de párpados, angioedema palpebral. Hay angioedema, el angioedema que más preocupa es el angioedema que nos puede llevar a la muerte, es el angioedema glótico, de glotis, edema de cuerdas vocales. Es un edema que nos puede llevar a la muerte, es un edema bastante que se compromete al paciente, ¿no? Entonces el paciente comienza a tener sibilantes, el paciente comienza a tener bastante disnea, ¿no? Bastante necesidad de oxígeno. Los edemas asimétricos, 3 cosas le dije son edemas asimétricos: una insuficiencia arterial, una insuficiencia venosa o un linfedema. En este caso, aumento, trombosis venosa profunda, ubicado por detrás de la obstrucción venosa. Miren, ¿ven la diferencia entre los dos? Esto es aumento de volumen y esto es normal, aquí está. Agudamente puede presentar fovea, pero no siempre. Y cuando se planifica presenta engrosamiento, induración y pigmentación cutánea, como este caso, ¿no? Hay engrosamiento de la piel, induración y pigmentación cutánea. Miren, ¿ven la diferencia? Esto es un edema crónico por trombosis venosa profunda. Se le considera un edema localizado porque es un edema en miembro inferior unilateral. ¿Por qué se produce la trombosis venosa profunda? La trombosis venosa profunda se produce porque hay una éstasis venosa. Hay una disminución del flujo normal de la sangre, lo que produce una producción de trombos, ¿no? Esta producción de trombos se, obstruye. Aquí, por ejemplo, ¿no? Obstruye una arteria venosa, una vena profunda, y esta vena profunda se cierra, ¿no? Y eso se produce una trombosis venosa profunda. ¿Qué factores predisponen a la trombosis venosa profunda? Los factores que predisponen a la trombosis venosa profunda son periodos prolongados de inmovilización. El paciente, nosotros pensaríamos, ¿no? Les presenta un edema unilateral, ustedes sospechan que es una trombosis venosa profunda, le toman un Doppler, por ejemplo, ¿no? Un ecodoppler, confirman su trombosis venosa profunda, perfecto. Y ustedes se preguntan, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué este paciente está haciendo una trombosis venosa profunda? ¿Qué es lo que ha sucedido? A ver, busco a qué factores han predispuesto en este paciente para que haga una trombosis venosa profunda. Por ejemplo, periodos prolongados de inmovilización. Personas, sean mujeres o varones, con fractura de cadera, están inmovilizados. Pacientes con infarto cerebral están inmovilizados. Antecedentes de tromboembolismo venoso, ¿no? Un antecedente, yo decía antes, por decir, no, antes yo tengo una trombosis en el lado izquierdo, ya pues, puede estar en el lado derecho, ¿no? Los factores que predisponen, la neoplasia maligna. Estos en pacientes ancianos que les hacen trombosis venosa profunda, en pacientes ancianos, en pacientes ancianos tienen que pensar en neoplasias.
pacientes ancianos que les hacen trombosis venosa profunda pueden pensar en neoplasias. Cirugías o traumatismos en los últimos 3 meses, que les digo, y consumo de anticonceptivos. Esto es bastante común, ¿no? Consumo de anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales predisponen a edema, ¿no? Esta es una pregunta, más que pregunta para el examen, son cosas que ustedes deben de saber para el día, ¿no? Cuando, nuevamente le repito por enésima vez, cuando tengo un paciente con trombosis venosa profunda, ¿cómo hago el diagnóstico definitivo? Le hago un ecodoppler venoso. Y ahí en ese momento me pregunto, ¿qué factores se han predispuesto a que esta persona haga una trombosis venosa profunda? Si es muy mayor, puedo estar pensando que haga una neoplasia. Una persona que está postrada, entonces la postración y la inmovilidad. Ya una persona que ha sido operada y que por la operación no se moviliza, también, ¿no? En el examen físico de la trombosis venosa profunda, mire, aquí está una trombosis venosa profunda, hay un signo que se le llama el signo de Homans. El signo de Homans, dolor en la parte alta de la pantorrilla, al realizar la dorsiflexión, aquí está tomando, aquí con la mano. Con la mano hace una dorsiflexión, lo que va a producir dolor aquí en la pantorrilla, dolor en la pantorrilla, ¿no? Entonces lo que hace, lo que ustedes ven ahí, hace una dorsiflexión hacia los pies están ahí, lo presiona para atrás, al presionarlo para atrás produce un dolor a nivel de la alta de la pantorrilla, ¿no? Aquí, dorsiflexión, dolor, signo de Homans. Signo de Homans. Eso es cuando yo evalúo mi trombosis venosa profunda. Flegmasia cerulea dolens. Esta flegmasia cerulea dolens es porque miren qué es lo que había, hay cambios digamos, en las características de la piel, ¿no? Cambios en la característica de la piel, y esto se está produciendo una necrosis también, una cianosis, perdón, y esto se produce porque el edema de la trombosis venosa profunda hace que se compriman los vasos arteriales. Esta compresión de los vasos arteriales produce una disminución del flujo sanguíneo, produciendo isquemia en el miembro inferior. Entonces, ¿qué es una flegmasia cerulea dolens? Es una isquemia en miembro inferior secundaria a trombosis venosa profunda. Hay otro que se llama flegmasia alba dolens, donde la coloración es de color más claro, ¿no? Pero este es flegmasia cerulea dolens. Creo que este es el último. Diagnóstico diferencial de los edemas antilaterales, ya les he dicho, ¿no? Obstrucción linfedema, insuficiencia venosa, celulitis, ¿no? Estos son los diagnósticos diferenciales de los edemas unilaterales: desgarro, lesión de la torsión de la pierna, lesión de la pierna con una extremidad paralizada. Edema crónico unilateral o asimétrico. La causa más común de edema crónico unilateral o asimétrico es la enfermedad venosa crónica de las extremidades inferiores. ¿Ya? Eso sí es importante. Edema bilateral agudo. Efecto de los medicamentos. ¿Qué medicamentos hemos dicho? De los que nosotros conocemos. El más importante, los calcio antagonistas. Especialmente los bloqueadores de canal de calcio dihidropiridínicos. ¿Cuáles son los dihidropiridínicos? Difenipino, amlodipino. Edema agudo bilateral, insuficiencia cardíaca aguda, síndrome nefrótico agudo, ¿no? Trombosis venosa profunda bilateral, pero es muy poco. La trombosis venosa profunda bilateral es porque, bueno, no es, hay un contexto de benignidad dándole vuelta al paciente que produce pues un exceso de formación de trombos y que obstruyen bilateralmente. Es muy poco común. Es muy poco común, más es unilateral. Entonces el edema bilateral agudo de la pierna. Medicamentos asociados con edema, miren, bloqueadores de los canales de calcio, amlodipino, nicaripino, nifedipino, nimodipino, que nosotros usamos, otros vasodilatadores, menos comunes, verapamil y diacenso, bloqueadores de canal de calcio no dihidropiridínicos, anticonvulsivantes, gabapentina, pregabalina, puede hacer edema. Antineoplásicos, antiparkinsonianos también, pero no se usan muchos estos, ¿no? Pero gabapentina, pregabalina sí utilizamos, verapamil y etc. también.
De aquí, de todos, ¿cuál es el rescatable? ¿Qué es lo que más comúnmente edema el miembro inferior? Edema el miembro inferior asociado a medicamentos, a bloqueadores de canales de calcio y dihidropiridinos. Entonces le dice, edema del miembro inferior asociado a fármacos. Ustedes preguntan, ¿está tomando clonidipino? ¿Está tomando nifedipino? Cualquiera de los dos. Edema agudo aislado del miembro superior puede deberse a traumatismos, infecciones, tromboflebitis superficial o artritis inflamatoria de extremidades superiores. La trombosis venosa de la extremidad superior debe sospecharse cuando no está presente ninguna de las etiologías mencionadas anteriormente. ¿No? Entonces, la trombosis venosa, si es que hay un aumento de volumen en el miembro superior aislado, si nosotros decimos, no, es una infección, una celulitis del miembro superior, por ejemplo. Puede haber una tromboflebitis, una artritis con aumento de volumen. Si no hay ninguno de estos, puedo sospechar ya de una trombosis venosa. No es muy común, más en miembro inferior. Aquí, por ejemplo, estamos sospechando un edema en miembro superior con circulación colateral en pared torácica. Estamos sospechando de un síndrome de vena cava superior. Entonces, de aquí podemos sacar un síndrome de vena cava superior que tiene ingurgitación yugular, tiene disminución del retorno venoso, por lo tanto, hay un aumento de la coloración, también hay circulación colateral, hay un aumento del volumen del miembro superior, tanto derecho como el izquierdo. Puede ser uno de los dos lados, predominar uno de los dos lados, sí. Entonces es una obstrucción de la vena cava superior y es un edema agudo aislado del miembro superior, aislado. El linfedema es por obstrucción, ¿no? Aquí miren, esto es un linfedema, también este linfedema se conoce como una elefantiasis, una pierna, ¿no? Tipo elefante. Linfedema primario puede deberse a agenencia, hipoplasia o obstrucción de los vasos linfáticos. Linfedema secundario es una obstrucción, por ejemplo, a este nivel de una infiltración neoplásica por cáncer, a nivel de los ganglios a este miembro. Entonces les produce linfedema. ¿Quiénes producen infiltración a nivel inguinal, de cáncer inguinal, a nivel de los ganglios inguinales, infiltración de los ganglios inguinales por cáncer, por ejemplo, los cánceres de próstata y algunos linfomas? Linfedema secundario, linfadenectomía axilar de cáncer de mama. Linfadenectomía axilar, cuando hay, ¿qué les he dicho? Cuando hay cirugía de mama, ¿qué es lo que se hace? Se extraen los ganglios. Y esa extracción de los ganglios, para evitar metástasis, ¿qué es lo que va a producir? Linfedema. Radioterapia también, tuberculosis también puede producir. Eso es todo. Nos vemos después.